la nobleza, que estaba pasando una vida de lujo. Estas dos divisiones hacen de que haya una revolución francesa. Hay tres estamentos, que era el primer estamento, que estaba gobernado por los cleros, el segundo por la nobleza y el tercero por el pueblo. Vamos a empezar con el 1670. Los burgueses, que eran la nobleza toga, apoyan a los campesinos a poder tener su rebelión, porque no estaban en desacuerdo pagar tantos impuestos que a la larga no tenía significado, por decirlo así. En 1774 reina el absolutismo en toda Europa, y en ese tiempo estaba en el reinado de Luis XVI. En 1775, los estibadores de Vermont, que podríamos considerar a las personas del pueblo, obligan a bajar el precio del pan. Como lo han visto en el teatro, los de la nobleza estaban obligados a cobrar impuestos, porque en cierta parte Francia ya no tenía dinero. Pero era algo, por decirlo así, era algo sin sentido. ¿Por qué? Porque, como ellos decían, no tenían dinero, pero sin embargo estaban pagando a los condes y duquesas más de 20 millones de liras. Entonces, el dinero que los pobladores pagaban por los impuestos, por transitar, por moler el trigo, era caro. Entonces, los explotaban para que puedan pagar esos impuestos, trabajos, pero les pagaban solo 2,30 libras. Que no cubrían las necesidades de los pobladores, porque la mantequilla costaba un poco más y no podían sustentar todos sus gastos ni para ellos ni para toda su familia. Y en 1778, la revuelta popular causó una gran inquietud en la corte, viendo que ya todos los pobladores estaban hartos de pagar tantos impuestos y tan caro al segundo estamento, que era el de la nobleza. Ellos van y en la corte y hacen como un alboroto. Entonces se dan cuenta de que lamentablemente las autoridades no les hacían caso. Es por eso que se dice la revuelta popular causa una gran inquietud en la corte. Bueno, para empezar, les voy a mostrar las causas el cual se ha venido dando la Revolución Francesa. Y yo lo dividí en tres. Son tres causas las principales se dio esta gran revuelta. La primera es la económica, como ya le hemos venido diciendo que había mucha hambruna, lo vamos a tocar, lo voy a decir también. Ideológica, una manera en sacar todo el reinado absolutista y convertirlo en un estado. Y la tercera es social, ¿no? Entonces ahí involucra la hambruna. En el año 1785, Francia empezaba a exportar. Pero todas esas exportaciones iban para el señor feudal. En este caso, todo el dinero que recaudaba y encima que explotaba a las personas de tercera economía, todo el dinero se iba para el señor feudal. Así es que no beneficiaba a la corona ni al país, ¿no? En el año 1788, la burguesa era subversiva. Había una mala cosecha y había mucha hambruna. Y de acuerdo a esto, también vendría a ser una causa ideológica, es donde muchas mentes empiezan a tener otro pensamiento, en el cual tenemos a Isaac Newton, a varias personas más que son de la élite de la ciencia. En este caso sería la nueva ilustración que iba a cambiar a todos. En 1789. Bueno, aquí como vemos, el 14 de julio es la caída de Bastilla. En Bastilla es como una cárcel donde que estaban ahí todos los que cometían delitos, algo así. Bueno, en la Revolución Francesa todos estaban el pueblo estaba que reclame sus derechos, que bajen los precios, los impuestos, que desaparezcan, todo eso como que no eran ricos y además ganaban una miseria. Se sacaban todo, trabajaban duro para que se queden con una miseria de dinero, de vidas en este caso, y en la cual ellos están cansados y van en contra de la Bastilla, y en ahí es donde Bastilla cae, y en ahí es donde que los pueblos queman castillos, roban y tienen armas, y así poder sobresalir, y hasta los impuestos desaparecen.
En 1789, el 9 de julio, se realiza el juramento de la pelota. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ellos, los pobladores, ya estaban hartos, entonces les cierran las puertas de los castillos, del palacio, entonces ellos se dirigen a un campo, donde ellos juran no salir de ahí hasta que se haga una nueva constitución. El 14 de julio es la toma de Castilla. El 20 de julio al 6 de agosto es violentas revueltas campesinas dirigidas a la nobleza. Como les vuelvo a repetir, el pueblo estaba cansado de tantos abusos que tenía la nobleza. Es por eso que ellos hacen, lamentablemente, para que les hagan caso violentamente. Y acotando un poco más, el pueblo ya estaba ya como la mayoría del pueblo es los nobles y los cleros en diminutos, y entonces que algunos cleros que de bajo estamento, que digamos, se unieron al pueblo para hacer así la revolución y desertar, o sea, librarse de la nobleza, que digamos. El 5 y 6 de octubre, también del mismo año, una muchedumbre, mayormente las mujeres, armadas, irrumpen en la Tuileries en París. Sabemos de que la familia real es, por decirlo así, es obligada a irse de Francia a París por el ataque que tenían de los pobladores. Entonces podríamos decir que era la familia real prófuga, porque estaban huyendo de la justicia que quería tomar el pueblo. Y el 20 de agosto, también del mismo año, la Asamblea Constituyente promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Haciendo una pequeña acotación, según el libro 50 cosas que hay que saber sobre la historia del mundo, escrito por Ian Crofton, en la página 112, el capítulo 27, dice que durante la minoría de edad del rey, o sea, de Luis XIV, ya 16, Francia se vio sacudida por guerras civiles entre facciones democráticas, y cuando se inició su gobierno personal, en 1661 estaba decidido a acabar con el poder de la nobleza y centralizar todo el poder en una persona con su famosa declaración de el État c'est moi, que significa el poder es mío. El Estado soy yo. Allá. Esto obligó a la aristocracia a pasar la mayor parte del tiempo en la corte, viviendo en el magnífico Palacio Nuevo de Luis XVI en Versalles. Luis XIV en Versalles, a las afueras de París. Y en cuanto al baño de sangre, lo que viene a ser después de un intento fallido de huir del país en 1691, Luis XVI fue llevado de regreso a París y forzado a dar su aprobación a la nueva constitución que limitaba mucho sus poderes. Los excesos del terror alarmaron tanto a los gobiernos de los demás países europeos que cualquier llamamiento de la reforma política o social se consideraba peligroso y una traición y se protestaba sin piedad. La idea en síntesis vendría a ser que el establecimiento de los principios de liberté, l'égalité y fraternité, pero a costa de un gran baño de sangre. Muerte de Antonieta. Comienza la rebelión de Austria. Como vemos, María Antonieta es la esposa de Luis XVI. Ella muere, digamos, en la guillotina, bueno, Decapitada. le cortan el cuello, ¿ya? Bueno, y es ahí donde Jesús hace la cabeza. Y es ahí donde Leopoldo, su hermano, que es el rey de Austria, Austria es una monarquía grandota. Ellos comienzan a hacer una nueva rebelión donde Apolo. hacen una rebelión contra los franceses, ya que su hermana, quien es María Antonieta, había muerto y había sido fusilada por Francia. En 1795, Napoleón, las ideas de la Revolución Francesa sigue continuando. Y así es cuando, una vez que ya está en el tope, hirviendo, apagan la cocina. Porque aparece el gran Napoleón Bonaparte, que tiene muchas ambiciones y así es donde
se expande. Bueno, Napoleón fue uno de los más reconocidos hombres que digamos, ya que él al llegar a Francia puso en orden el Estado, ya que digamos que estaba en desorden y puso una rebelión y fue fusilado a los 24 años. Muy bien. Gracias. Y aplausos, compañeros. A ver, de todo lo que ha mencionado se van sentando y le van